El 12 de septiembre de 2025, los astrónomos observaron algo que trastocó por completo sus expectativas sobre el comportamiento del universo. De la oscuridad del espacio profundo emergió un objeto masivo que brillaba intensamente con una cola que se extendía por el cielo casi 5 veces más ancha que la luna llena. Era tan grande y luminoso que incluso los astrónomos aficionados con telescopios caseros pudieron detectarlo fácilmente. En cuestión de horas, los expertos confirmaron que no se trataba de un cometa común. Era mucho más grande, mucho más brillante y mucho más inusual que cualquier otro registrado hasta entonces, oficialmente denominado CR 2025. R2, y posteriormente apodado Swan, atrajo de inmediato la atención mundial. Pero lo que realmente inquietó a los científicos no fue solo su apariencia, sino también el momento en que ocurrió. Al mismo tiempo, otro objeto, ya rodeado de misterio y conocido como 3A Atlas, también se acercaba al Sol, entrando en el sistema solar desde la dirección opuesta. Se predijo que ambos objetos alcanzarían su punto más cercano al Sol dentro del mismo lapso de 10 días, y ambos quedarían oscurecidos por el resplandor solar en su fase más crítica. Aún más inquietante, ambos exhibieron comportamientos que parecían contradecir las leyes físicas conocidas. La probabilidad de que dos eventos tan raros ocurran simultáneamente es tan increíblemente pequeña que algunos investigadores han comenzado a cuestionar si se trata de una mera coincidencia, sugiriendo discretamente que podría tratarse de algo intencional. Un visitante interestelar inusual ya sería extraordinario, pero la llegada de un segundo, supuestamente aún más grande, que se desplaza por la misma región del espacio, sugiere que podríamos no estar presenciando eventos cósmicos aleatorios, sino algo mucho más coordinado. A medida que se recopilaban más datos, la primera característica llamativa de Swan no fue solo su inmensa escala, sino su comportamiento. A diferencia de los cometas típicos, que reflejan la luz solar de forma predecible, Swan mostró firmas reflectantes que se asemejaban a metales como el níquel y el cobalto, materiales comúnmente utilizados por los humanos para crear aleaciones fuertes y resistentes a la corrosión. Esto llevó a algunos científicos a apodarlo informalmente la fortaleza. Mientras que la mayoría de los cometas comienzan a desintegrarse al acercarse al Sol debido al intenso calor y la presión, Swan parecía permanecer intacto, casi como si estuviera protegido o reforzado. Su brillo también se mantuvo inusualmente estable, superando con creces lo que se esperaría de una composición natural de hielo y polvo. Aún más intrigante era su cola, que en lugar de comportarse como corrientes caóticas de gas, mostraba sutiles pulsaciones rítmicas, como si pequeñas ráfagas controladas influyeran en su movimiento. Daba la impresión de un objeto masivo y estructurado que se desplazaba por el espacio, rodeado por una envoltura brillante que podría no ser simplemente gas, sino algún tipo de barrera electromagnética que interactúa con la radiación solar. Esta es la imagen que los científicos ahora se esfuerzan por interpretar. Sin embargo, lo que puede ser aún más inquietante que su tamaño es cómo se relaciona con Atlas. Mientras que Swan parece lento, masivo y resistente, Atlas se comporta de una manera completamente diferente, más ágil, errático e impredecible. Ha mostrado repentinos estallidos de aceleración y cambios inusuales en la coloración de su cola que no se explican fácilmente mediante procesos cometarios naturales. Vistos juntos, ya no parecen objetos independientes, sino dos componentes de un mismo sistema, que llegan al mismo destino al mismo tiempo. Cuando los astrónomos trazaron sus trayectorias, la situación se volvió aún más extraordinaria. Swan se aproximaba desde la dirección de Acuario, mientras que Atlas venía de Sagitario, regiones del cielo separadas por una enorme distancia. A pesar de esto, ambos objetos entraron en el sistema solar interior a distancias casi idénticas del Sol y alcanzaron el perihelio con solo unos días de diferencia. Estadísticamente, una alineación tan precisa es casi imposible. Normalmente los cometas llegan a intervalos aleatorios que abarcan años o incluso siglos, no en patrones sincronizados como este. Luego vino el apagón de observación. Entre el 8 y el 18 de octubre, el intenso brillo del Sol hizo que ambos objetos fueran invisibles para los instrumentos terrestres. Justo en el momento en que estarían más cerca, no solo del Sol, sino también potencialmente el uno del otro.
Para muchos observadores, esto no pareció una coincidencia, sino más bien una coordinación, como si sus trayectorias estuvieran diseñadas para cruzarse, en un momento en que la observación directa sería imposible. Dos objetos anómalos, que llegan simultáneamente y convergen en una región oculta a la vista, sugieren un escenario que desafía las explicaciones convencionales. En mecánica orbital, una alineación tan precisa se conoce como corredor, una estrecha ventana en el espacio y el tiempo donde las trayectorias se cruzan de una manera altamente improbable, ya sea accidental o intencional. Este corredor ha obligado a los científicos a enfrentarse a una posibilidad inquietante: que estos objetos no solo estén de paso, sino que podrían estar interactuando con un propósito específico. Más allá de sus trayectorias, las lecturas de energía han generado aún más preocupación. Atlas ya había sorprendido a los investigadores con ráfagas de aceleración que se asemejaban a una propulsión controlada, cada evento requiriendo una energía comparable a la producción de múltiples centrales nucleares. Sin embargo, los niveles de energía estimados de Swan superan con creces incluso eso, alcanzando magnitudes que sobrepasan la capacidad total de producción de energía de la Tierra por un margen enorme. Ningún cometa natural conocido podría generar o sostener tal poder. Su composición metálica, brillo persistente y emisiones con patrones apuntan a algo mucho más complejo que una simple desgasificación. En cambio, se asemejan a una actividad de plasma controlada, como si el objeto se estuviera maniobrando activamente. La posibilidad de propulsión artificial, antes descartada como ciencia ficción, ahora está siendo considerada más seriamente por quienes analizan los datos. El momento de las emisiones de Swan añade otra capa de misterio. Los pulsos parecen lo suficientemente regulares como para asemejarse a una señal, lo suficientemente estructurados como para sugerir una intención, y lo suficientemente consistente como para que algunos investigadores hayan comenzado a referirse a ella, no como una fortaleza, sino como un faro. Si Atlas se comporta como una sonda más pequeña y maniobrable, entonces Swan podría representar una estructura mucho más grande y duradera, tal vez incluso un centro neurálgico o nave nodriza. Con un periodo orbital estimado de más de 22.000 años, Swan podría haber pasado por nuestro sistema solar mucho antes de la historia registrada, posiblemente durante la prehistoria, dejando huellas que las civilizaciones antiguas podrían haber interpretado como mitos o advertencias. Ahora, parece haber regresado, una vez más alineada con otra anomalía, lo que plantea la posibilidad de que su llegada siga un ciclo largo y repetitivo. A medida que el interés mundial se intensificaba, ocurrió algo igualmente extraño: el silencio. Las principales agencias espaciales, incluidas la NASA y la Agencia Espacial Europea, comenzaron a limitar la publicación de datos de observación detallados, particularmente durante el periodo en que los dos objetos estarían más cerca del Sol. Públicamente esto se atribuyó a los protocolos estándar de conjunción solar, que están destinados a proteger los instrumentos de interferencias. Sin embargo, informes de fuentes internas sugirieron instrucciones más deliberadas: restringir la comunicación, retener datos brutos y redirigir las propuestas de observación. Lo que inicialmente se explicó como una limitación técnica comenzó a parecer, para algunos, un apagón controlado. Sin embargo, esta falta de información oficial no hizo sino avivar la determinación de los astrónomos independientes, quienes continuaron vigilando los cielos a través de redes privadas y compartiendo observaciones, negándose a dejar que el fenómeno pasara desapercibido. Sin embargo, esta falta de información oficial no hizo sino avivar la determinación de los astrónomos independientes, que continuaron vigilando los cielos a través de redes privadas y observaciones compartidas, negándose a dejar que el fenómeno pasara desapercibido. Sin embargo, esta falta de información oficial no hizo sino avivar la determinación de los astrónomos independientes, que continuaron vigilando los cielos a través de redes privadas y observaciones compartidas, negándose a dejar que el fenómeno pasara desapercibido. Grupos como el colectivo de rastreadores de Averroe en España y la red de telescopios distribuidos de Bill Gay comenzaron a aunar sus observaciones, intentando capturar hasta los fragmentos de datos más pequeños que los canales oficiales ya no proporcionaban. Este esfuerzo ciudadano intensificó la creciente sospecha de que algo significativo se estaba desarrollando entre bastidores, algo que las instituciones no estaban dispuestas a revelar. Si Swan y Atlas realmente convergían con un propósito,
Entonces la pregunta pasó de qué son estos objetos a por qué han aparecido ahora. Y si su encuentro no fue accidental, plantea la inquietante posibilidad de que la humanidad se haya encontrado, sin saberlo, en medio de un evento que nunca debió observar. Mientras los telescopios seguían rastreando el cometa 3I Atlas, una nueva anomalía se hizo evidente. Su cola no solo brillaba, sino que cambiaba de una manera que parecía intencionada. Durante varias semanas, se registraron 3 aceleraciones abruptas. Cada una ocurrió repentinamente, con intervalos casi iguales, y cada una estuvo acompañada de un cambio distintivo en el color de la cola. En un momento, el brillo tendía hacia el rojo, luego se estabilizaba para volver a su color original, como si algún sistema oculto estuviera modulando su comportamiento. La actividad natural de los cometas, impulsada por el calentamiento solar, generalmente se desarrolla gradualmente. Sin embargo, lo que mostró Atlas fue brusco, rítmico y controlado. Los cálculos sugirieron que cada ráfaga de aceleración requería una energía comparable a la producción de 10 centrales nucleares, operando simultáneamente. Para un objeto natural hecho de hielo y polvo, esto sería imposible. Para un sistema artificial, sería totalmente plausible. Al mismo tiempo, Swan exhibió un comportamiento similar a una escala mucho mayor. Su enorme cola no actuaba al azar, sino que pulsaba con pequeñas y constantes ráfagas que ajustaban sutilmente su trayectoria, semejantes a correcciones de rumbo precisas. Un objeto parecía ágil y reactivo, el otro masivo y estable, pero ambos parecían estar maniobrando activamente en lugar de dejarse llevar pasivamente por el espacio. Aún más inquietante fue darse cuenta de que estos ajustes no eran independientes, parecían coordinados. La mecánica orbital ha sido durante mucho tiempo una de las herramientas más fiables para comprender el movimiento celeste. Sin embargo, en este caso, los resultados son profundamente inquietantes. Swan y Atlas, a pesar de provenir de regiones completamente diferentes del cielo, se alinearon dentro del mismo estrecho corredor espacio-temporal. Sus aproximaciones más cercanas al Sol quedaron separadas por tan solo unos 50 millones de kilómetros, una distancia menor que la que separa la Tierra de Marte, y sus tiempos difirieron por apenas unos días. Todo esto ocurrió durante el mismo periodo en que el resplandor solar impedía la observación directa desde la Tierra. Para los astrónomos acostumbrados a siglos de datos que muestran llegadas aleatorias y muy espaciadas de objetos interestelares, tal sincronización no tiene precedentes. Normalmente estos visitantes aparecen de forma impredecible, separados por décadas o más, sin coordinación aparente. Aquí, sin embargo, 2 anomalías se cruzaron en la misma trayectoria, con una sincronización casi perfecta, como si siguieran un calendario compartido que opera a una escala mucho más allá de la comprensión humana. Esto empieza a sugerir que el Sol podría no ser simplemente un ancla gravitacional, sino una especie de punto de encuentro. Cuando el azar ya no ofrece una explicación suficiente, comienza a aflorar la idea del diseño deliberado, e incluso los investigadores más cautelosos han admitido que el patrón parece haber sido diseñado artificialmente. Cuando los científicos compararon la energía liberada por ambos objetos, la preocupación se convirtió en inquietud. Atlas, con sus repentinos estallidos de movimiento, liberó energía del orden de 10 gigavatios, suficiente para abastecer de energía a grandes regiones urbanas. Swan, sin embargo, mostró una luminosidad sostenida que implica una liberación cercana a los 10,00 gigavatios, superando la producción total de energía de la Tierra. Ningún proceso natural conocido puede explicar tal estabilidad a esa escala. Los cometas suelen perder masa a medida que su hielo se vaporiza, y los asteroides simplemente reflejan la luz solar, pero ninguno puede mantener una energía inmensa y continua sin un colapso estructural. Esto ha dado lugar a diversas teorías. Algunos investigadores han especulado que Swan podría estar absorbiendo energía solar, utilizando efectivamente el Sol como una fuente de energía masiva. Su estructura reflectante, posiblemente metálica, podría estar diseñada para capturar la radiación y convertirla en propulsión u otras funciones. Otros han propuesto que podría no ser un cometa en absoluto, sino un vasto objeto construido, cuya cola brillante resulta de interacciones de plasma en lugar de una simple emisión de gas. La interpretación más inquietante es que esta energía no se está utilizando para el movimiento, sino para la transmisión.
Los pulsos rítmicos podrían representar una señal, un faro que transmite información a través de inmensas distancias. De ser así, Swan no está aquí para observar, sino para comunicarse, y el mensaje que transmite podría no estar dirigido a nosotros. A medida que ambos objetos se acercaban a su punto más próximo al Sol, las instituciones responsables de monitorear la actividad espacial guardaron un silencio notable. Agencias como la NASA, la ESA y la ISRO redujeron las actualizaciones, limitaron el acceso a datos en tiempo real y rechazaron las solicitudes de material de observación sin procesar. La información que antes era accesible quedó repentinamente restringida. Las explicaciones oficiales apuntaban a procedimientos rutinarios e interferencias de la conjunción solar, pero tras bambalinas, los informes sugerían que se habían emitido directivas más estrictas. Las solicitudes de información eran devueltas con gran cantidad de información censurada, y los relatos del personal de los observatorios insinuaban la reasignación de equipos, la paralización de proyectos y la restricción del acceso a los telescopios. Esto no se parecía a la cautela habitual de la práctica científica, sino a algo más deliberado. Al mismo tiempo, los observadores independientes intensificaron sus esfuerzos, formando redes de telescopios privados, equipos adaptados y canales de comunicación seguros para continuar rastreando los objetos. Cuanta menos información provenía de fuentes oficiales, más especulaciones se extendían entre quienes seguían observando. Empezó a parecer que algo extraordinario estaba ocurriendo, algo lo suficientemente significativo como para que controlar la información se hubiera convertido en una prioridad. Cuando los descubrimientos tienen el potencial de alterar no solo la comprensión científica, sino también las estructuras de poder existentes, rara vez se abordan abiertamente. En cambio, se ocultan. En esta situación, el silencio mismo se ha convertido en uno de los aspectos más inquietantes. A medida que Swan y Atlas se acercaban al perihelio, algunos investigadores comenzaron a revisar registros antiguos, no por desesperación, sino por una sorprendente implicación relacionada con el periodo orbital de Swan. Su paso anterior, estimado en más de 22.500 años, coincidiría con el final de la última glaciación. Esta coincidencia ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que las primeras civilizaciones humanas hayan presenciado un objeto de este tipo, dejando posiblemente rastros en mitos, símbolos o relatos históricos inexplicables. Ahora, al regresar nuevamente coincidiendo con otra anomalía, surge la posibilidad de que no se trate de un evento aislado, sino de parte de un ciclo mucho mayor que la humanidad apenas comienza a comprender. Yacimientos arqueológicos como Göbekli Tepe, en Turquía, han adquirido repentinamente una nueva relevancia, ya que algunos de sus antiguos grabados parecen representar patrones celestes, espirales y símbolos que, según los investigadores, podrían representar cometas de largo periodo, surcando los cielos prehistóricos. Esto plantea la posibilidad de que las primeras civilizaciones humanas hayan presenciado algo inmenso y radiante, dominando los cielos, dejando una impresión tan profunda que se conservó como mito y quedó grabado en piedra para generaciones. Esto suscita una pregunta inquietante. ¿Pudo Swan haber cruzado nuestros cielos antes, observado por pueblos antiguos que registraron su presencia como presagios, profecías o imágenes sagradas? Si este ciclo se ha repetido durante decenas de miles de años, entonces lo que presenciamos hoy podría no ser simplemente un raro evento astronómico, sino el regreso de algo que nuestros ancestros temieron profundamente y que inmortalizaron. Detrás de comunicados de prensa cuidadosamente redactados y comentarios científicos comedidos, se rumoreaba que se estaban desarrollando acontecimientos más discretos fuera de la vista pública. Se hablaba de una sonda clasificada lanzada desde una plataforma orbital secreta, diseñada específicamente para investigar a Swan con mayor detalle, equipada con escáneres de partículas avanzados destinados a penetrar su cegadora cola y capturar datos estructurales detallados. La misión nunca alcanzó su objetivo. A una distancia de poco más de 1 millón de kilómetros del objeto, la comunicación cesó abruptamente. Inicialmente, los analistas sospecharon de una falla técnica, pero la última imagen transmitida contaba una historia diferente. Mostraba un extraño reflejo, casi un eco fractal y reflejado de la propia sonda, como si Swan la hubiera escaneado y replicado. Momentos después, la señal desapareció por completo.
Los ingenieros que examinaban los datos describieron haber encontrado lo que parecía ser una barrera de energía, un campo reticular similar en concepto a una jaula de Faraday, capaz no solo de proteger, sino también de repeler activamente intrusiones externas. De ser cierto, esto significaría que Swann no solo está de paso por el espacio, sino que está protegido, monitoreando su entorno y respondiendo a cualquier cosa que se acerque. La implicación es inquietante. No solo es masiva, sino que además podría ser consciente de ello. Análisis posteriores de observaciones espectroscópicas añadieron un nuevo elemento de intriga. En lugar de la composición esperada de hielo, polvo y silicatos, típica de los cometas, el espectro de Swann reveló compuestos orgánicos complejos, incluyendo hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estas moléculas, a menudo consideradas los componentes básicos de la vida, parecían inusualmente refinadas y estructuradas, mucho más ordenadas que las mezclas caóticas que suelen encontrarse en los cuerpos celestes primitivos. Algunos investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que Swann no fuera solo una máquina, sino también un vehículo, quizás incluso una nave diseñada para transportar y distribuir los ingredientes de la vida a través de los sistemas estelares. Según esta interpretación, Atlas, con su menor tamaño y movimiento dinámico, podría funcionar como una sonda o explorador, mientras que Swann actúa como un núcleo masivo y protegido. Juntos, podrían representar diferentes componentes de un sistema mucho más antiguo y extenso, que involucra observación, protección y posiblemente incluso colonización. De ser así, la participación de la Tierra podría no ser una coincidencia, sino parte de una secuencia iniciada mucho antes de la existencia de la humanidad. A medida que se intensificaba el periodo de bloqueo de observaciones, observadores independientes notaron un detalle que pocos estaban dispuestos a comentar abiertamente. Las trayectorias de Atlas y Swann no se cruzaban por casualidad. Parecían alinearse deliberadamente hacia la misma región cercana al Sol. Para objetos naturales, tal precisión sería extraordinariamente improbable. Pero en este caso su movimiento se asemejaba a una aproximación coordinada, como naves que llegan a un punto de encuentro predeterminado. Algunas teorías sugerían que el Sol podría estar actuando como una especie de centro de energía, donde ambos objetos se recargaban. Otras proponían un escenario de intercambio de datos, con Atlas transmitiendo la información recopilada durante su viaje, y Swann actuando como un archivo central o transmisor que retransmitía esa información más allá en el espacio. Quizás la idea más inquietante era que este encuentro no solo se produjera entre ellos, sino que también nos involucrará a nosotros. Después de incontables ciclos de pasar desapercibidos, ¿por qué se alinearían ahora, justo cuando la humanidad finalmente ha desarrollado la tecnología para observarlos con claridad? Esto plantea la posibilidad de que la verdadera interacción incluya nuestra presencia como observadores. Mientras los instrumentos a bordo de telescopios avanzados continuaban estudiando a Swann, los investigadores identificaron algo sumamente inusual. El objeto no solo reflejaba la luz solar, sino que también emitía radiación en un rango de frecuencia rara vez visto en fenómenos naturales, en algún punto entre los rayos X suaves y la radiación gamma. Tales emisiones, especialmente cuando son estructuradas y rítmicas, no son características de cometas o asteroides. Sin embargo, la emisión de Swann parecía organizada, casi como una secuencia de pulsos codificados. Estas emisiones eran lo suficientemente fuertes como para saturar sistemas de observación más pequeños, llegando incluso a inhabilitar temporalmente sensores en al menos un conjunto de telescopios experimentales en Australia. Algunos ingenieros interpretaron esto como una forma de interferencia intencional, comparable a la tecnología de bloqueo de señales. Por primera vez comenzaron a surgir preocupaciones de que Swann no solo pudiera ser defensivo, sino estratégico, capaz de controlar quién puede observarlo. A diferencia de los objetos interestelares anteriores, que parecían silenciosos y esquivos, Swann parecía activo, enérgico y disruptivo, influyendo no solo en su entorno, sino también en las herramientas utilizadas para estudiarlo. Luego llegaron informes sobre una señal. Observadores satelitales independientes detectaron una ráfaga concentrada de energía proveniente de Swann, dirigida no hacia la Tierra, sino hacia la Luna. Esta transmisión era compleja, con diferentes amplitudes, frecuencias, polarizaciones y estructuras armónicas.
Expertos en campos como la lingüística, las matemáticas y la criptografía intentaron analizarla, observando que no se asemejaba a un lenguaje convencional, sino a algo más parecido a un conjunto de instrucciones codificadas. Al rastrearla mediante redes de comunicación del espacio profundo, el destino de la señal parecía coincidir con una región específica de la superficie lunar, conocida por sus densas concentraciones de masa, anomalías gravitacionales bajo la corteza que han desconcertado a los científicos durante décadas. Esto dio lugar a una inquietante especulación. ¿Y si Swan no estuviera simplemente transmitiendo al azar, sino activando algo ya presente bajo la superficie lunar? De ser cierto, sugeriría que la Luna misma podría ser parte de un sistema oculto más amplio, en lugar de una compañera pasiva de la Tierra. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer fenómenos inusuales en la Tierra. Estaciones de monitoreo en todo el mundo registraron pulsos magnéticos sincronizados que ocurrían a intervalos precisos de 43 segundos, coincidiendo con el ritmo de las emisiones de Swan. Instrumentos sísmicos en regiones como la Antártida, Sudamérica y Asia detectaron vibraciones de frecuencia extremadamente baja que no correspondían a la actividad tectónica conocida. Aún más sorprendente, especies migratorias, incluidas aves, ballenas e insectos, comenzaron a alterar sus patrones de navegación simultáneamente, como si respondieran a un cambio repentino en una fuerza guía invisible. Parecía como si la propia Tierra estuviera reaccionando, resonando con una influencia externa. Los científicos debatieron si estas observaciones eran una coincidencia, si estaban vinculadas a la actividad solar, o si de alguna manera estaban conectadas con la presencia de Swan. Para quienes monitoreaban de cerca la situación, esto sugería que el fenómeno ya no se limitaba al espacio distante, sino que estaba comenzando a interactuar directamente con nuestro planeta. A medida que las teorías evolucionaban, algunos investigadores comenzaron a establecer conexiones con eventos anteriores. El misterioso objeto interestelar observado en 2017, a menudo considerado una anomalía, fue reconsiderado como un posible precursor, una sonda silenciosa enviada para evaluar las condiciones. En este contexto, Atlas y Swan podrían representar etapas posteriores, funcionando juntas como componentes complementarios de un sistema mayor, una ágil y exploratoria, la otra poderosa y central. Esta interpretación se vio respaldada por un suceso inusual que involucró a la nave Voyager, la cual transmitió brevemente ráfagas de datos inexplicables durante una de las fases de emisión más intensas de Swan, como si respondiera a un estímulo externo. Si estas conexiones son ciertas, entonces la llegada de Swan podría no marcar el comienzo de una nueva historia, sino la continuación de un proceso que se ha estado desarrollando durante mucho más tiempo que la historia registrada de la humanidad. El telescopio espacial James Webb fue diseñado para observar el universo distante, estudiar las primeras galaxias y descubrir los orígenes de la estructura cósmica. Sin embargo, sus observaciones han dirigido nuestra atención hacia el interior, obligándonos a considerar la posibilidad de que la historia más significativa no se encuentre en galaxias distantes, sino en nuestro propio vecindario cósmico. Swan y 3A Atlas no se comportan como visitantes interestelares aleatorios. Su llegada sincronizada, su inmensa escala, sus inexplicables firmas energéticas y su invisibilidad cuidadosamente planificada durante el apagón apuntan a una intención. En conjunto se asemejan a componentes de un sistema, un emparejamiento de funciones, una secuencia coordinada. Y a pesar de la posibilidad de que esta alineación nunca estuviera destinada a ser observada, la hemos visto. Esa constatación lo cambia todo. Sugiere que la humanidad podría haber interceptado no un suceso fortuito, sino un proceso, un ciclo que precede a la civilización misma, que se está desarrollando de nuevo, en un momento en que finalmente poseemos las herramientas para observarlo. Si esto es así, surge una posibilidad aún más inquietante. Puede que no hayamos sido observadores, sino sujetos de observación. Las interacciones de Swan con el campo magnético terrestre, sus aparentes transmisiones hacia la Luna y los efectos medibles en los sistemas biológicos y geológicos insinúan que nuestro planeta podría formar parte de una red o sistema más amplio que aún no comprendemos. En este contexto, Swan no es un visitante accidental y Atlas no está solo. Juntos,
podrían representar un mecanismo que considera a la Tierra como un punto de interés, tal vez un objetivo, un nodo de datos o una etapa dentro de un proceso más amplio. Aún no está claro si su propósito es la comunicación, la siembra, la activación o algo completamente desconocido. Sin embargo, la falta de transparencia de las instituciones oficiales, junto con la restricción de datos y las limitaciones impuestas a la observación, resulta muy reveladora. Se esperaban respuestas, pero lo que ha surgido es algo mucho más inquietante. Una reflexión que desafía nuestras suposiciones sobre nuestro lugar en el universo. Swan y Atlas no son meras anomalías. Podrían representar un umbral, un momento en el que el universo parece responder a nuestra percepción de él. Y lo más perturbador no es simplemente que no comprendamos del todo lo que está sucediendo, sino que quizás nunca estuvimos destinados a comprenderlo. La pregunta ya no es si habrá contacto, sino si ya ha ocurrido. Y si la verdadera señal no fue algo que recibimos, sino algo que transmitimos inconscientemente, simplemente al observar. Porque, en algunos casos, la observación misma puede ser el mensaje, y lo que estamos presenciando ahora podría ser la respuesta del universo.